tenemos la oportunidad de hablar con una persona muy importante que ha tenido una trayectoria realmente asombrosa en la nación mexicana. Ha sido fiscal, ella también ha sido diputada del estado, ella es del estado de Yucatán. Enseguida nos va a contar más de eso. Quiero que me acompañen, vamos a conversar un poco de qué significa también el civismo, ¿verdad? Porque después de tantos años exitosos en la gestión estatal, se convierte en un agente de cambio en la sociedad civil. Me parece asombroso aprender de esto. Ella es una mujer, ella es la doctora Celia Rivas. Acompáñenme. Bienvenida. Muchas gracias, qué gusto saludarles a todos. Buenos días a todo Paraguay. Gracias. Un gusto estar aquí, feliz. Ahora sí que un gran saludo de México para todos ustedes. Ah, qué gusto. Como le decía, tenemos muy buenas relaciones nosotros con la gente de México, así que se va a sentir muy bien acá en nuestro país. ¿Se está sintiendo Nos así? sentimos muy bien en este país, nos sentimos muy contentos, nos sentimos muy en casa, realmente pues nos han tratado muy bien, desde las personas del hotel, ¿sí? Ustedes, por supuesto, desde la persona que nos trajo en el taxi. Wow. No, muy bien, muy contentos y muy felices de estar por aquí. Qué maravilla, qué lindo. Me gustaría hacer una especie de Google Earth. Primero empezar por México Grande. ¿Dónde está el estado y cómo Yucatán está bien dicho? Yucatán está bien dicho, Mérida es la capital. Mérida, okay. Y para que la gente pueda identificar más o menos dónde tenemos la península de Yucatán, está a 4 horas de Cancún. Creo que todo el mundo más o menos ubica lo que es Cancún, Quintana Roo. Estamos a 4 horitas de Cancún. Nuestra ciudad es una ciudad colonial, es una ciudad tradicionalista, muy hermosa. Tiene también muy segura, que ahorita en México, pues con esto de la inseguridad, pues realmente es muy bonito que tengamos una ciudad segura y que también tenemos playas hermosas, cenotes, bueno, es Chichén Itzá. Chichén Itzá también. Hay mucha historia en México. En esa zona estuvieron los aztecas. Los mayas. Los mayas estuvieron. Los mayas. Y los mexicas después, por eso la palabra México, ¿verdad? Por eso la palabra México. Pero nosotros estamos más centrados en lo que es la cultura maya. Que fue poderosísima. Poderosísima. Qué bueno. Yo hace poco estuve estudiando un poco la historia de México y me quedé sorprendido. Es muy rica realmente, ¿verdad? La etapa de colonización fue muy amplia, muy interesante. Bueno, me gustaría conocerla un poco, doctora, profesionalmente. Cuéntenos un poco, ¿usted comenzó su carrera siendo diputada? No. ¿Cómo comenzó? Fíjate que, bueno, yo te quiero comentar que en mi familia nadie ha sido político. He estado en el servicio público, pero yo a los 17 años comencé estudiando en la preparatoria con compañeros que les gustaba el tema político y sobre todo el servicio público, que es a lo que yo más que política le quiero llamar servicio público. Y ahí comencé, mis orígenes son en el sector agrario. Estuve muchos años trabajando en la Secretaría de Reforma Agraria y en la Procuraduría Agraria, apoyando a los campesinos, a los ejidatarios, precisamente de nuestro estado, apoyándolos a regularizar sus tierras y poder de alguna manera hacer que ellos pudieran producir sus tierras y que ya esas tierras fueran de ellos, porque antes era propiedad social, sigue siendo propiedad social, pero ellos ya tienen un documento que avala que es propiedad de cada uno de antes del título. Antes del título de propiedad. Ellos ya tienen su certificado parcelario que ya los acredita como, bueno, poseedores de esta tierra. Ahí estuvimos muchos años. Después me llamaron para ser procuradora de la defensa del menor y la familia. Fue una etapa preciosa porque tuvimos la oportunidad de apoyar a muchos niños en desamparo, a mujeres que sufrían violencia,
pero si algo me quedó marcado fue el tema de que durante los 6 años que estuve en la Procuraduría de Defensa del Menor y la Familia, pudimos dar en adopción a 500 niños en desamparo. Y es mucho. Es mucho, pero y fue mucho trabajo buscar, porque nosotros buscábamos papás para los niños, no niños para los papás. Eso es muy importante decirlo. Y buscar una nueva cultura de adopción donde no solamente los papás quisieran adoptar a bebés, porque es lo que normalmente sucede, los que quieren adoptar, que hay mucha gente, hay muchas parejas que quieren adoptar, pero normalmente quieren adoptar a niños pequeños. Entonces ahí nos dimos a la tarea de buscar esta nueva cultura, de impulsar esta nueva cultura. Y bueno, tengo pues la gran satisfacción de haber logrado la adopción de más de 500 niños, muchos de ellos mayores de 5 años, niños con discapacidad. Hace unos días tuve pues un gran gusto, una gran satisfacción. Me habló el papá de una niña que dimos que tenía discapacidad en su momento. Y pues en su momento, desgraciadamente, los médicos no le daban mucho tiempo de vida. Hoy ya cumplió 15 años, tuvo su fiesta de 15 años, preciosa ella, sus papás nos invitaron, desgraciadamente estábamos aquí, estábamos en Argentina precisamente, no pude acudir, pero llegando voy a ir a verla porque de verdad para mí es una satisfacción enorme que se acerquen los papás y me digan, mira, ¿te acuerdas de José? Claro. Tú nos apoyaste a adoptarlo. ¿Te acuerdas de Bertita? ¿Te acuerdas? También hay niños que se te quedan en la cabeza de que fue tan bonita su adopción y tan esa conexión que tienen con los papás de momento, o sea que enseguida ves. Nosotros en México decimos chicle y pega, ya pegó el chicle, o sea, ya vemos que hay esa conexión entre los papás y los niños. Y bueno, es un proceso difícil porque no estamos hablando de cualquier cosa, estamos hablando de un ser humano, de un niño. Entonces sí se lleva un proceso largo, un proceso judicial, un proceso de trabajo social, un proceso también de apoyo psicológico, tanto para el niño como para los papás. Y sí, tarda, es un proceso un poquito tardado, pero es un proceso que realmente nos da mucha satisfacción y le cambiamos la vida a muchos niños. Vale la pena todo, me imagino. Vale la pena. Pues eso me sirvió para, pues en México, en mi país y en mi estado, fue una etapa que me decían, bueno, vas a hacer historia porque fui la primera mujer fiscal general del estado a raíz precisamente de la Procuraduría de la Defensa del Menor y la Familia. Ahí me tocó un cambio en el sistema de justicia penal, el sistema acusatorio oral, que es un cambio de paradigma completamente al sistema tradicional. Y bueno, ahí hicimos muchas cosas en 3 años. El Centro de Justicia para Mujeres, el Laboratorio de Genética Forense, la Bodega de Evidencia, un área que era muy importante para peritos intérpretes porque llegaba gente que pues solamente hablaba maya, nuestra lengua de origen. Entonces los peritos intérpretes también para la gente que pues llega a Mérida y necesitaba poner una denuncia, pues teníamos peritos intérpretes con diferentes idiomas, ¿no? La alerta Amber, que ahorita está en muchos lugares del mundo también, el Centro de Solución de Controversias, que es la mediación, que es algo muy importante en este nuevo sistema de justicia penal acusatorio oral. Y pues hicimos ahí muchas cosas. Mucho trabajo, porque nos tocó la implementación precisamente en Mérida de este nuevo sistema de justicia penal, que pues tiene sobre todo por idea que todos somos inocentes hasta que nos declaren culpables, y también mucho el tema de los derechos humanos. Garantista el Estado, la justicia. En ese sentido, en ese momento, ¿era todavía el gobierno del PRI?
Era todavía el gobierno del PRI. Que tuvo 71 años al poder. Así ¿verdad? es. Mucho tiempo, ¿verdad? Mucho tiempo. Y bueno, luego vino, voy a meter un poquitito de análisis y después vamos a lo nuestro que quiero ir de lleno. Luego vino AMLO, ¿verdad? En estos últimos años, hoy está la presidenta Claudia, que hablábamos recién. ¿Se dieron cambios positivos en lo social, señora directora? Mira, yo quiero hablarte con la verdad. México hoy, después de 6 años y un poquito más con la doctora Claudia, a la que yo respeto mucho, nuestra presidenta, yo creo que tiene muy buenas intenciones para México, pero México hoy es un país polarizado donde están los ricos y los pobres. Es un país donde los programas sociales están en abundancia, digamos. Hay programas sociales para niños, para mujeres de la tercera edad, hombres de la tercera edad, para jóvenes estudiantes. Digamos que estos programas sociales han influido mucho en este cambio que ha tenido México. En mi parecer, creo que no deberían ser universales porque hay gente que lo necesita más que otro. Y bueno, han habido cambios positivos y también negativos. Esta reforma que hubo al Poder Judicial hace poco, bueno, como abogada yo te puedo decir que pues que no comulgo mucho con la idea, porque el que los magistrados, jueces y ministros de la Corte sean votados y dejemos a un lado la carrera judicial, pues yo por ahí sí tengo mis dudas. Le doy el beneficio de la duda también, pero pues estamos en ese proceso a ver cómo nos va, porque pues como te decía, hubo una votación, salió el 10% nada más de la gente a votar, porque era una votación muy difícil. Te entregaban 9 boletas, gente que tú no conocías, o sea, la gente pues de sus casas normales no conocía toda la relación de personas que estaban en las boletas. Solo salió el 10%, el 11%, y de ese 11%, 5 fueron boletas que estuvieron nulificadas. Entonces, pues realmente el porcentaje de votación fue muy pequeño. Y pues vamos a ver cómo nos va con esta reforma al Poder Judicial. Nos preocupa porque desde mi punto de vista creo que tiene que ser gente con una carrera judicial como la que había, gente con conocimiento, porque es que es la que imparte justicia en el país. Entonces ahí sí un poquito preocupada con eso, pero le doy el beneficio de la duda y vamos a ver cómo nos va con esto. Qué bueno. Bueno, me gustaría ir a esto que está sucediendo en la dirección, y voy a leer bien, Directora Internacional de Justicia y Paz de la ODM, ¿verdad? Quiero hablar un poquito de esto, de la causa, y para eso entender un poco nuestras sociedades latinoamericanas, porque entiendo que la mujer es un pilar importante de la causa, ¿verdad? ¿Cómo usted lee la sociedad sin solamente los extremos? En general, ¿existe todavía mucha injusticia contra la mujer? ¿Eso es así? Y bueno, y a partir de ahí, ¿qué está haciendo en la sociedad civil? Mira, yo creo que todavía nos falta mucho por hacer en temas de justicia hacia las mujeres. Yo platicaba en la cumbre y era una propuesta que era importante revisar la legislación de todos los países latinoamericanos y buscar las experiencias exitosas en temas de paridad de género, para poderlas implementar. Protocolos, por ejemplo, para temas de feminicidio, que son muy importantes para poderlos asumir cada país y poder sacar adelante estos temas. Hoy, por ejemplo, en México hay mucho feminicidio, en Latinoamérica hay mucho feminicidio, desaparecidas.
Entonces, creo que es muy importante pues buscar esto que los abogados llamamos derecho comparado, para buscar las legislaciones de éxito. Pero también es muy importante, y lo quiero decir claramente, a veces me critican por decirlo, pero creo que es muy importante y es un mensaje a toda Latinoamérica y a todos los presidentes y a todas las legislaturas de todos los países, que de nada sirve, y perdón que lo diga, de que legislemos muchísimas leyes en favor de las mujeres cuando no le damos un presupuesto a esas nuevas leyes que existen en nuestros países. Yo puedo legislar que haya, por ejemplo, capacitaciones para las mujeres, centros de justicia para las mujeres, ministerios públicos para las mujeres, pero para eso se necesitan recursos. Entonces es muy importante compartir el tema de la legislación con el tema del presupuesto para poder realmente llegar a poder cambiar la violencia que todavía existe hacia las mujeres, no solamente en México, sino en toda Latinoamérica. Hay un tema muy importante al respecto, y creo que pues ahí es un mensaje, porque si no la legislación sería letra muerta, y lo que necesitamos es que las leyes existen. Claro. Salim, las leyes existen. Lo importante es que se lleven a la práctica. Que se normen. En Latinoamérica ya hay 18 países que tienen leyes de paridad, leyes, como ustedes le dicen, de cuotas, pero pues sí necesitamos que no sea una simulación. Necesitamos que realmente se les dé esos espacios a las mujeres. Y otra cosa que pasa en Latinoamérica, y es una realidad, es que se le da el encargo a la mujer, pero no el cargo. ¿A qué me refiero? Al poder de decidir, que eso es muy importante. O sea, de nada me sirve ser secretaria de gobierno si no tengo el poder para poder cambiar las cosas. Y eso en Latinoamérica pasa mucho. Yo entiendo que todo esto comienza y es impulsado el tema de las mujeres, porque lo digo como es, a los hombres les interesaba mucho el tema de los votos, claro, el tema político, y nosotras pues de ahí nos teníamos que agarrar con las leyes de paridad, con las leyes de cuota, para poder tener estos espacios que se nos habían negado. Pero ahora lo importante es que nos dejen ser, que nos den el poder para poder hacer las cosas y hacerlas bien, como sabemos hacerlas las mujeres. Las mujeres somos muy disciplinadas, somos mujeres que, aunque tengamos cosas en la familia, en la casa, ahí estamos en nuestro trabajo, nos multiplicamos para hacer muchas cosas, pero sí somos personas con muchas ganas de salir adelante, y precisamente por eso tú me hablabas de la sociedad civil. Sí. Y después de ser fiscal y de ser presidenta del Congreso del Estado de Yucatán los 3 años, me surgió, fui también directora del Registro Civil y regidora por Mérida, la idea desde que era fiscal de que también era importante que la sociedad civil se sumara, y formamos una fundación que se llama Luciérnagas Yucatán, que tiene 3 objetivos muy sencillos. Es una asociación civil. El primero es apoyar a quien más lo necesita. No nos casamos con una causa en particular. Okay. Apoyamos a niños con cáncer, apoyamos a mujeres que sufren violencia, apoyamos a personas que necesitan medicamentos, etcétera. Lo segundo es la capacitación, porque para empoderar a una mujer necesitamos también capacitarla. Eso es muy importante, a las emprendedoras, a las mujeres que hoy todavía no saben que, por ejemplo, no necesitan el permiso del esposo para divorciarse, al menos en México. Ya no se necesita.
información, hacerles llegar esta información a las mujeres. Y tercero, algo muy sencillo, pero que también empodera a las mujeres y nos hace reunirnos en torno a una voz. ¿Qué es el hacer amigas? Hacer amigas, el hacer conjunto match y poder salir y alzar la voz y que no seamos silenciosas, sino hacer valer nuestra voz. Clarita los objetivos. Distinguida doctora, se abrió acá el panel. Vamos a tener algunas preguntas también del panel, si le parece. Claudia Melgarejo. Bueno, doctora, un gusto tenerla aquí. Justamente con respecto a lo que estaba mencionando de la participación de la mujer. ¿Cómo se puede hacer o qué herramientas propone usted para poder justamente potenciar un mayor liderazgo femenino, pero que se enfoque en esto que usted mismo anunciaba recién, que es lo que aporta la mujer a la mesa y no que esta entrada, ¿verdad?, de la participación democrática o de los procesos democráticos de la mujer tenga que ser únicamente a través de modelos masculinizados, ¿verdad? Y que realmente se pueda valorar el aporte que la mujer puede dar desde otra perspectiva. Mira, lo primero es que las mujeres nos tenemos que creer que podemos hacer las cosas. Eso es algo con lo que tenemos que trabajar mucho. Hay muchas mujeres que no entran a política porque dicen, bueno, o no entran al servicio público porque no se sienten capaces. Y las mujeres somos capaces de lograr cualquier cosa y tenemos que creérnosla. Eso es muy importante. Lo que yo hablaba también de la capacitación es muy importante. La información es vital de que conozcan la legislación de cada uno de los países en beneficio de las mujeres para poder sacar adelante todo ese potencial que tenemos las mujeres en el servicio público, en política, en la sociedad, en cualquier espacio que nos pongan. Ahí estamos las mujeres. Sabemos que no somos iguales que los hombres, porque no somos iguales que los hombres, pero intelectualmente podemos hacer lo mismo que los hombres. No tenemos a lo mejor la misma fuerza física que un hombre, pero podemos hacer muchas cosas igual a los hombres. O sea, no tenemos por qué limitarnos en esos sentidos. No son inferiores en eso, claramente. Claro que no. Ahí estuvimos hablando y quiero escuchar su opinión. Hace unos días hicimos un editorial donde hablábamos de las distintas olas del feminismo a lo largo del tiempo, ¿verdad? Y recordábamos la primera ola después de la Revolución Francesa, ¿verdad? Los derechos básicos ante la ley, el derecho al voto, el derecho a la educación, ¿verdad? Hacíamos un poco de historia, porque mucha gente no sabe. Acá en el Paraguay, recién alrededor de los años 60, se habilitó el voto femenino, imagínense. Y un poco antes, unos 50 años antes, la educación con grandes mujeres. Una se llamó Adela y Celsa Esperati, fueron maestras que impulsaron la educación en mujeres. Bueno, a partir de ahí hablábamos de ese feminismo, luego hablábamos de la segunda ola del feminismo que tiene que ver con Engels, que hablábamos ya a mediados del siglo XIX, y luego hablábamos de la tercera ola, la última ola que tiene que ver con nuestros tiempos, donde a veces se quiere polarizar, ¿verdad? Y se busca de algunos sectores extremistas enemistar el hombre. Usted ha de conocer los famosos pañuelos verdes. Negros en México. Negro, y a usted se le ve bastante con un discurso bastante objetivo y no en contra del hombre. Cuéntenos un poco de esos extremos y cómo se puede ser feminista sin ser enemiga del hombre. Es que no somos enemigas de los hombres, definitivamente. Todas tenemos papás, hermanos, hijos, esposos, en mi caso, o sea, ¿cómo podemos ser enemigas de los hombres si los amamos? O sea, al contrario, tenemos que ser compañeros de lucha. En mi caso, por ejemplo, mi esposo ha sido un pilar fundamental para mi carrera. Mi hermano también, mis propios padres, mi papá fue un pilar fundamental. Y yo no creo en ese feminismo radical donde, y que me disculpen las mujeres que sí lo crean así, pero no creo en ese feminismo que busca salir a las calles
a pintar bardas, a romper edificios, a romper cristales. No se trata de eso. Se trata de poder llegar a acciones conjuntas con los hombres, platicar con los hombres, apoyarnos de los hombres, que seamos cómplices hombres y mujeres y vayamos juntos en lo mismo, que es al final que nuestros países salgan adelante, que nuestras familias salgan adelante y que nos apoyen a que las mujeres tengamos un papel mucho mejor en la sociedad, en la política, etcétera. Qué significativo lo que nos dice, porque usted es voz autorizada por su lucha tantos años a hablar, y creo que mucha gente necesita escuchar ese mensaje de que una mujer puede ser empoderada y puede ser madre, puede ser esposa, que no se contrapone una cosa con la otra. Por supuesto que no, o sea, las mujeres podemos hacer mil cosas. Estoy segura que aquí Claudia pues tendrá deberes en su casa y estoy segura que hará mil cosas. Y además está aquí como una mujer empoderada, una mujer hermosa que pues saca adelante a su familia, saca adelante su carrera y que estoy segura que la acompañan hombres como ustedes, que le dan su lugar, que le dan su espacio y que aquí está ella como una mujer empoderada, pero acompañada de hombres. Eso yo creo que es muy, muy importante. Yo siempre he dicho que las mujeres para salir adelante nos tenemos que dejar acompañar por los hombres, que seamos, ahora sí que como comentaba hace un momento, cómplices, amigos y que salgamos adelante entre todos. Qué lindo eso de cómplice, me hace acordar una canción mexicana. Claudia Melgarejo. Bueno, justamente me parece interesante lo que plantea, porque cada uno trae algo diferente a la mesa, doctora, ¿verdad? El hombre quizás tiene una posición más, su tipo de autoridad es más verticalista, quizás es un poco más agresiva la forma en que compite, ¿verdad? Hay como una competencia mayor en la forma en que ejerce sus actividades o su rol de liderazgo. La mujer muestra más empatía, más escucha activa, quizás más colaboración. Así que yo creo que la forma de crecer es hacerlo juntos, como usted dice, ¿verdad? Desde la amistad, del apoyo y el reconocimiento del valor que cada uno trae a la mesa. Ahora me gustaría hablar, si nos puede mencionar, ¿cuáles son las barreras invisibles que usted cree que todavía existen para que la mujer no pueda realmente tomar ese control o poder tomar decisiones reales? Porque usted estaba diciendo recién, tiene el cargo, pero no el encargo. Si puede profundizar eso. ¿Hay barreras invisibles que todavía están ahí latentes que hacen que esa mujer no pueda tomar el encargo realmente? Pues tenemos el tema de la violencia política de género hasta la presente fecha, que es un tema muy delicado que tenemos que sacar adelante las mujeres, empoderarnos y decirnos, no, bueno, aquí estamos y vamos a salir adelante. Creo que todas las mujeres que hemos estado en política hemos sufrido eso, la violencia política de género. Hay que ser más inteligentes que eso y buscar la manera de conciliar este tipo de temas y poder salir adelante y hacerles entender a los hombres que no somos una competencia. No somos una competencia. Nosotras venimos a ocupar espacios para apoyar también y sacar adelante a nuestros países, a nuestras familias y demás. La violencia política de género ya está tipificada como delito en muchos países de Latinoamérica. Creo que eso es uno de los temas, digamos, invisibles, porque no muchas mujeres se atreven a hablar de eso, porque piensan que su carrera con eso va a acabar. Al hablar de violencia política de género, o sea, sienten que esa carrera que están llevando, pues
las va a limitar. Pero sí hay que hablar de eso, hay que visualizar y visibilizar ese tema de la violencia política de género. La simulación es otro problema que tenemos y que tenemos que sacar adelante, porque a veces ponen a las esposas, a las hijas, y eso es una simulación porque detrás de ellas están los hombres, y a eso me refiero con el tema del cargo y que te dan el cargo y no el encargo, porque detrás de ellas están los hombres tomando decisiones. Entonces eso todavía lo tenemos que romper, porque hasta la fecha muchas mujeres son digamos, puestas en puestos públicos y en diferentes candidaturas, y detrás de ellas, o al lado de ellas, pero yo diría detrás de ellas, están los hombres, pues prácticamente no dejándolas ejercer el poder que tiene el cargo. Y lo estoy diciendo para bien. ¿Cómo se rompe eso, doctora? ¿Cómo se rompe eso? Sí. ¿Cómo se rompe? Es que tenemos que ser fuertes las mujeres y decir hasta aquí. Y te lo dice una persona que dijo hasta aquí. Ajá. O sea, yo mucho tiempo la llamada lo voy a decir como es, del gobernador, la llamada de aquí, la llamada de... O sea, no, hay cosas que no voy a hacer y este es mi trabajo y esto es lo que yo tengo que hacer. Y lo tengo que hacer y así lo voy a hacer, y pues de alguna manera explicarlo y tener el valor de hacerlo. Porque es muy importante tener el valor. ¿Qué se puede hacer para que las mujeres tomen ese valor, verdad? Porque obviamente hay algo cultural que parece que es adecuado, que yo tenga un cargo, pero que alguien crea que pueda venir a decirme, hace esto, hace aquello, hace esto, como pensando que yo no tengo poder de decisión o capacidad para tomar decisiones correctas o analizar una situación quizás. ¿Cómo se hace? ¿Sería formación? ¿Sería cómo se logra ese empoderamiento para que yo diga como mujer, corto esto y me planto acá? Con formación, con capacitación, con mucho valor. Tenemos que... Qué lindo principio, qué lindo valores, valga la redundancia. Hay que tenerlos y sacar adelante esto, porque realmente todavía pesa mucho en Latinoamérica este tipo de temas. Digo, yo he sufrido violencia de género, violencia política, ahí, pues tengo que decirlo, también nos tienen que ayudar mucho los medios de comunicación, porque a veces los medios de comunicación realmente, pues, yo siempre he dicho que a un hombre le perdona muchas cosas, pero a una mujer en política comete un error y es imperdonable, porque están esperando que cometa ese error. Esa es la realidad. Cuando yo estaba en fiscalía, me preguntaban, ¿y qué fue lo peor que viviste? Pues precisamente el que la ciudadanía, los medios, la misma gente de la fiscalía estaba esperando que yo cometiera errores para decir, ahí está, ¿por qué pusieron una mujer? Es que no va a poder con el cargo. Es el escrutinio público, es muy difícil. Yo he de decir que tengo muchas anécdotas, pero te puedo comentar que a veces era más importante mi ropa y mi peinado que lo que yo hacía. Claro. Yo hice muchas cosas en fiscalía, desde el Centro de Justicia para Mujeres, el Laboratorio de Genética Forense, la Bodega de Evidencias, el Centro de Solución de Controversias, muchísimas cosas. Pero a veces le ponían más atención a alguna otra cosa que no tenía nada que ver con mi puesto. Claro. Yo recuerdo mucho en algún momento con los medios de comunicación, hubo el informe del gobernador y yo decidí ponerme una ropa típica de mi estado para el informe. Y al día siguiente la nota fue en mi persona, que cómo no me había, que era mucho más fácil que me pusiera un traje sastre
que ponerme una ropa. O sea, Claro. ese tipo de cosas o caricaturas que te sacan los medios. Entonces es muy, muy difícil contrastar con eso. Las redes sociales, ya en mi época estaban a todo lo que daban las redes sociales. Y bueno, era el... Porque esto, y como que le ponen mucha más atención, no me dejarás mentir, mucho más atención al trabajo que realiza una mujer en un puesto de poder que a un hombre. Totalmente. Bueno, aquí muchas cosas aprendimos, doctora, con todo lo que nos contó y vale mucho también su experiencia personal, que creo que eso le da más autoridad aún, ¿verdad? De Gracias. su formación, las leyes, eso, pero la vivencia. Acá tenemos que ir redondeando y le voy a pedir una conclusión, pero hay una persona que yo creo que usted tiene que conocer, una diputada nacional, colega suya de alguna manera, doctora y diputada. Ella se llama Rocío Abet. Tiene que ver si le da el tiempo para hablar con ella, porque también tiene una línea muy parecida a la suya. Y hace poco escribieron un libro de mujeres paraguayas que están en toma de decisiones públicas, en cargos donde toman decisiones. Muy interesante, muy conciliador también. Entonces, le deseamos lo mejor en Muchas este trabajo gracias. que está haciendo. Gracias por compartir. Muchas gracias. Valoramos mucho su país. Creo que hay muchas cosas que tenemos por aprender de un país como México. Así que gracias por estar aquí. Muchas gracias, de verdad, un enorme abrazo desde México. México es una tierra que recibe a todos con mucho amor y tiene mucho cariño por Paraguay, así que pues somos hermanos latinoamericanos y feliz de estar el día de hoy aquí, agradecida, muy agradecida con ustedes por recibirme y pues vaya, un abrazo a todos nuestros hermanos paraguayos y pues ahora sí que Dios los bendiga, muchas bendiciones y que Paraguay siga para adelante y salga adelante con lo mejor de este mundo. Qué lindo, qué lindo. Yo no sé si usted tuvo la oportunidad, seguro va a tener ahora que está aquí, de conocer un poquito de la historia de la mujer paraguaya. Es muy interesante, uno de los primeros movimientos políticos del siglo XIX, en 1867, fue unas mujeres paraguayas que se reunieron en una época donde no era común, 1867, y fueron fundamentales en un momento duro de nuestro país, que fue la guerra de la Triple Alianza. Entonces la mujer ha tenido un rol muy importante en el Paraguay. Una de las primeras feministas internacionales también fue una paraguaya que se llamó Serafina Dávalos, ya en el siglo XX. Entonces hay muchas cosas interesantes que creo que podemos sumarnos culturalmente. Y sumar culturalmente tienes toda la razón porque, por ejemplo, en Yucatán, en 1916, fue el primer congreso feminista donde participaron más de 600 mujeres que venían de diferentes municipios, sobre todo maestras, hablando temas tan controversiales en ese momento como el divorcio, que en esa época era impensable, Sí, sí. como el divorcio, el aborto y muchos otros temas que en ese momento decían que en ese congreso estaban las conservadoras, las liberales, Sí. y que hubo ahí un enfrentamiento entre ellas, pero sacaron conclusiones muy importantes y muy bonitas. Y muy importantes para las mujeres, así que también en eso tenemos un gran parecido con Paraguay, porque las mujeres también de Yucatán en 1916 organizaron el primer congreso feminista. Qué lindo eso. Mi respeto, doctora, gracias. Muchas gracias a ti, muchas gracias a todos. Muchas gracias, Paraguay. Gracias. La doctora Celia Rivas estuvo con nosotros desde México en una linda y amena entrevista llena de valor. Vamos a una breve pausa. En instantes seguimos con más Buenos Días América.